¿Qué pasa cuando extranjeros se casan en la República Dominicana y van a vivir a otro país? ¿Qué pasa cuando un dominicano o una dominicana se casa con una pareja extranjera y va a vivir a otro país o se queda a vivir en la República Dominicana? ¿Qué pasa cuando esos extranjeros y esos dominicanos celebran un matrimonio? ¿Cuál va a ser la ley que le va a resultar aplicable? ¿Cómo va a funcionar esa unión y cuáles van a ser las consecuencias respecto de los activos y los pasivos de cada uno de los integrantes de esa unión? ¿Y qué incidencia tiene eso sobre la ley personal del matrimonio y las consecuencias patrimoniales que tiene ese matrimonio? Saludos amigos de su segmento, de su programa Zoom Quique, a través de esta plataforma de Voz Ciudadana, que es a su vez hermana, es la alterna del grupo Somos Pueblo Media, llegando a ustedes a través de esta plataforma. Pues siempre tratamos de traerles contenido de interés. Muchos de ustedes son abogados y nos ven porque les interesan estas cuestiones, pero otros son ciudadanos que ven en estos contenidos interés desde el punto de vista de la aplicación práctica en sus vidas. Y yo traigo un contenido hoy que me parece que podría resultar atractivo para todos aquellos que han vivido situaciones particulares que se dan en la práctica, pues tenemos muchos dominicanos que han vivido este tipo de cuestiones que vamos a tratar en esta ocasión. Tal es el caso de las personas dominicanas que contraen nupcias con personas de otra nacionalidad y que se quedan viviendo en el país o se marchan a vivir al exterior. Y usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, sucede que muchas de esas uniones, como es natural, no escapan a las estadísticas de los matrimonios y los divorcios. Lamentablemente, aunque la gente se jura amor hasta que la muerte los separe, la estadística va muy en contra de que se mantengan esos juramentos y muchos matrimonios terminan en divorcio. Pues ocurre que ya le dedicamos anteriormente un programa al tema de los regímenes matrimoniales en la República Dominicana, que están reglados a partir del artículo 1387 del Código Civil. Hoy nosotros vamos a hacer algo diferente. Vamos a hablar de qué pasa cuando extranjeros se casan en la República Dominicana y van a vivir a otro país. ¿Qué pasa cuando un dominicano o una dominicana se casa con una pareja extranjera y va a vivir a otro país o se queda a vivir en la República Dominicana? ¿Y qué incidencia tiene eso sobre la ley personal del matrimonio y las consecuencias patrimoniales que tiene ese matrimonio? Porque ustedes saben que está desde el punto de vista personal la relación entre los cónyuges, los deberes entre los cónyuges, pero también está el tema patrimonial, cómo va a funcionar esa unión y cuáles van a ser las consecuencias respecto de los activos y los pasivos de cada uno de los integrantes de esa unión. Entonces, estamos hablando de un problema internacional. Nosotros a pesar de la escasa relevancia que lamentablemente tiene el Estado Dominicano en las relaciones internacionales a nivel de los diferentes cónclaves y foros, Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas me refiero, y sus diferentes organismos, así como la Organización de Estados Americanos, la OEA, pues a pesar de ello, el derecho internacional público, que es el que rige las relaciones entre estados y entre los estados y los organismos internacionales, pues es uno de los favoritos
objeto de estudio por parte de los que de alguna vez le dan una mirada al derecho internacional, pero suele dejarse a un lado una materia muy rica, muy interesante, que es el derecho internacional privado, que es el que rige las relaciones jurídicas entre individuos que están realizando operaciones, individuos de diferente nacionalidad que están realizando operaciones, contratos o realizando actos del Estado civil en diferentes territorios. Entonces, en el día de hoy, nosotros lo que estamos analizando es qué pasa cuando esos extranjeros y esos dominicanos celebran un matrimonio, cuál va a ser, por ejemplo, la ley que le va a resultar aplicable. Y para eso, debo decir que, contrario a lo que suele ocurrir en la República Dominicana, donde no hay una reglamentación siquiera inteligible, pues nosotros tenemos, a partir del año 2014, tenemos en vigor la ley número 544-14 sobre derecho internacional privado, que es una fuente sumamente rica y coherente para resolver muchísimas vertientes de potenciales conflictos sobre la competencia positiva o negativa de los tribunales dominicanos para conocer de esos asuntos. Pero el hecho de que el tribunal dominicano resulte competente para conocer de alguno de estos asuntos no significa en modo alguno que la ley aplicable por el tribunal competente para resolverlo sea la ley dominicana. Fíjese bien, o sea que nosotros vamos a tener que discernir entre el tema de la competencia, sabiendo que el hecho de que el tribunal dominicano podría resultar competente para nada significa que la ley aplicable sea la dominicana. Por lo tanto, tenemos escenarios en los que el tribunal dominicano podría ser competente, pero la ley aplicable no sea la dominicana. De manera que el juez dominicano deba de informarse a través del auxilio que le dan los abogados como auxiliares de la justicia y representantes de los intereses de las partes, con el propósito de que adopte una decisión en base a esa legislación que sea aplicable. Entonces, vamos a ir entrando en materia. De entrada, la ley 544-14 establece en su artículo 15 las reglas de la competencia de los tribunales dominicanos en materia de persona y familia. Sabemos que el matrimonio es la piedra angular de la familia, aunque ya tenemos familias que no están fundamentadas en el matrimonio, sino en concubinatos, uniones libres, more uxorio, como que se asemejan plenamente a la condición de un matrimonio, y también tenemos familias monoparentales. La ley dominicana permite a una persona soltera incluso adoptar. Entonces, aunque es el arquetipo de familia basada en el matrimonio, no es la única forma de familia. Entonces, al respecto, el artículo 15 establece competencia de los tribunales dominicanos en materia de la persona y la familia. Y dice, los tribunales dominicanos serán competentes en las siguientes materias referentes a los derechos de la persona de la familia. 1. Declaración de desaparición o fallecimiento cuando la persona sometida a tal medida hubiere tenido su última residencia habitual en territorio dominicano. Ahí podemos hablar de un programa anterior de la joven de nacionalidad india que desapareció en una playa, en un hotel en Bávaro. Los tribunales dominicanos no son competentes para establecer esa ausencia sobre la base de que ella no tenía su última residencia aquí habitual en el territorio dominicano. Incapacitación y de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores se estará lo previsto en el Convenio de La Haya del 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, a la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y medidas de protección de los niños.
respecto de incapacitados mayores de edad, conocerán los tribunales dominicanos cuando estos tuviesen su residencia habitual en República Dominicana. Es decir, si es un menor extranjero, hay que ver qué dice esa convención, y si es un mayor extranjero, hay que acogerse a las reglas de la residencia habitual, y en cuyo caso, para su interdicción o para la designación de un curador, porque usted tiene diferentes niveles de situaciones de incapacidad de un mayor, ya lo hemos hablado anteriormente, eso. Usted tiene el arquetipo del ludópata, del pródigo, que lo que se necesita es un curador, y usted tiene el arquetipo del alieni juris, del imbécil, del que no tiene control de su voluntad, y entonces ese se maneja con la lógica de la interdicción, designándole un tutor como si fuera un menor de edad. Y continúa la ley diciendo que en las relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, que es lo que nos incumbe, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en la República Dominicana al tiempo de la demanda, o hayan tenido su última residencia habitual común en la República Dominicana y el demandante continúe residiendo en la República Dominicana al tiempo de la demanda, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad dominicana. Es decir, se casaron, pero se fueron a vivir a un lugar distinto de la República Dominicana, y ninguno de los dos ya vive en la República Dominicana. Aunque se hayan casado en República Dominicana, si ninguno de los dos es dominicano, ya no mantiene el vínculo con la República Dominicana. Por lo tanto, el Tribunal Dominicano no retiene competencia para conocer del divorcio, a menos que haya sido convenido expresamente entre las partes que así sea. Me explico. A menos que exista un acuerdo prenupcial, el famoso prenup que ustedes ven en las películas, en las novelas. Entonces, a menos que exista un acuerdo prenupcial que diga que siempre se va a retener la competencia del Tribunal Dominicano, lo que vamos a tener que ver es que lo que determina esa competencia es el lugar donde los esposos hayan tenido su última residencia habitual, ¿verdad? Y que habiéndola tenido en República Dominicana, por lo menos uno de ellos, el demandante, retenga el vínculo con el país residiendo en el mismo. Eso en cuanto a la competencia. O sea, nos ponemos en el plano hipotético. Dominicano o dominicana que es flechado por Cupido en un escenario en la zona colonial por un extranjero o una extranjera, contraen nupcias en República Dominicana, no escriben nada al momento de casarse y se marchan a vivir al exterior. Tribunal competente para conocer de ese divorcio no será el dominicano, porque ellos no establecieron residencia en la República Dominicana. No será el dominicano. Porque se requiere que ambos cónyuges tengan la nacionalidad dominicana para retener la competencia del Tribunal Dominicano, o que hayan tenido su última residencia en la República Dominicana. Eso en cuanto a la competencia del tribunal. Ahora bien, independientemente del tema de la competencia para conocer de ese divorcio, que no, y estaba revisando esta obra muy completa, casi tan completa como podría esperarse que lo sea, esta obra sobre derecho internacional privado de la República Dominicana, de la autoría de tres juristas muy respetables, José Carlos Fernández Rosas, Sixto A. Sánchez Lorenzo y Natanael Concepción.
una obra editada por el editorial Funglode, se refiere al tema de la ley número 142 que modificó la ley 1306-bis sobre divorcio, y es relativo al famoso divorcio al vapor, que usted sabe que se le ofrece exclusivamente a los extranjeros. Y estos tres juristas, en la página 358 de su obra, dicen, bueno, lo que ocurre es que eso es una competencia voluntaria, es una prórroga voluntaria de la competencia, donde de mutuo acuerdo las partes convienen en aceptar la competencia de ese tribunal para ese caso concreto, aunque no exista ningún vínculo anterior con el Estado dominicano. Entonces, se trata de un acto de voluntad, no se trata, por lo tanto, esta regla de la ley 544-14 no deroga esa disposición. Estamos hablando más bien de qué ocurre cuando las partes no han acordado nada. Recuerden que en la hipótesis que le puse estaba que las partes no hayan escrito nada. Evidentemente, debo decir que cuando las partes no escriben absolutamente nada al momento de contraer nupcias, existe la tendencia, y es lo natural, a aplicar el régimen de derecho común. Por ejemplo, cuando usted, viviendo aquí en República Dominicana, usted se casa con otra persona, sea nacional o extranjero, y se queda viviendo aquí, si no escribió nada, el régimen que se le va a aplicar es el de derecho común, que en la República Dominicana, no así en otras latitudes del mundo, no necesariamente en otras latitudes del mundo, es el de la comunidad legal de bienes. Entonces, como esto es importante porque los regímenes matrimoniales son de orden público y no se permite que sean alterados. Incluso la ley 1306-bis sobre divorcio en la República Dominicana impide que usted se divorcie y vuelve y se case con la misma pareja y cambie el régimen. Se impone siempre el régimen original que se adoptó. Entonces, esto es muy importante porque ya vemos que cuando quienes se casan no fijan su domicilio o residencia en la República Dominicana inmediatamente después de contraer nupcias, sino que o se queda uno aquí y el otro vuelve a su país y empiezan a hacerle los papeles para que se vayan. Entonces no han fijado una residencia habitual aquí. La van a fijar en el país donde se van a mudar ya como esposos, cuando van a empezar a convivir, cuando dicen, le salió la residencia para irse a Estados Unidos, a Europa, a donde sea. Entonces ahí es que van a fijar una residencia o un domicilio común los cónyuges. Y eso va a tener una incidencia en cuanto al tribunal competente para conocer eventualmente del divorcio, si no hubiera acuerdo entre las partes, y en cuanto a la legislación aplicable. Entonces, la ley 544-14, que estamos citando aquí, le dedica a partir de la sección 2 a las relaciones de familia, a la relación del matrimonio, a la validez del matrimonio, y dentro de las cosas que se regulan en ese matrimonio está las relaciones personales entre los cónyuges. Ustedes saben que a partir de la legislación que le reconoció plena capacidad a la mujer casada en la década de los 40 del siglo pasado, en República Dominicana, la mujer ya no tiene que, felizmente, no tiene que pedirle permiso para nada al esposo, a su esposo. No es, o sea, esa plena igualdad en la República Dominicana, nosotros dimos pasos acelerados en esa época, concediéndole el derecho al voto, concediéndole el derecho a ser comerciante a la mujer casada, reconociéndole ciertos derechos patrimoniales que no lo tenía porque estaba sometida a un régimen estaba subyugada al esposo. No había igualdad en el régimen matrimonial
de la comunidad legal de bienes porque el marido era el único administrador de la comunidad en virtud de la antigua redacción que tenía el artículo 1421 del Código Civil. Entonces, ocurre que en cuanto a las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio conyugal inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio. Es decir, se casan los cónyuges, ¿verdad? Los novios se casan, devienen en cónyuges, van a vivir, se quedan a vivir en la República Dominicana. El régimen matrimonial es el de aquí. Se casan y se van a vivir a los Estados Unidos, a un estado en particular. El régimen matrimonial es el de ese estado. Se van a una comunidad autónoma española. Es el régimen de esa comunidad autónoma. Pongo varios ejemplos. Si usted se va a vivir a Cataluña, el régimen de derecho común en Cataluña, o sea, si usted no escribió nada, se casó aquí y se va a vivir a Cataluña, el régimen que gobierna la ley personal entre los cónyuges es el de Cataluña. Si se va a vivir al estado de Nueva York, al estado de California, al estado de Carolina del Sur, a donde usted vaya, es el régimen de ese estado de la Unión Americana que va a aplicar. Aunque los esposos no lo hayan dicho, no hayan escrito una línea, ese es el régimen personal. Y ese régimen personal es importante porque el régimen patrimonial del matrimonio, a menos que los cónyuges hayan escrito un contrato prenupcial, un contrato de matrimonio previo a la celebración del matrimonio, en que hayan adoptado un régimen y hayan optado por someterlo a una legislación en específico del estado donde contraen nupcias o del estado donde se van a establecer como matrimonio, entonces, salvo que lo hayan hecho, el régimen patrimonial del matrimonio también va a ser el estado donde ellos establezcan su residencia habitual como matrimonio. Y eso no porque lo diga yo, sino porque más adelante dice claramente el artículo 43, relaciones patrimoniales en el matrimonio. Las relaciones patrimoniales entre cónyuges se rigen por la ley aplicable a sus relaciones personales, salvo convención en contrario, que es lo que acabo de decir. Y esa convención no puede ser después del matrimonio, tiene que ser en el contrato de matrimonio. O sea, en el prenupcial tiene que ser que se tomen esas medidas porque ustedes saben que los regímenes matrimoniales son de orden público y durante la vigencia del matrimonio no pueden ser alterados. Entonces, ¿qué pasa entonces si las partes no han tenido, se casan, pero no han tenido un domicilio conyugal en común? Es el caso de tanta gente que contraen nupcias, pero jamás se juntan, jamás establecen una casa en común. Si las partes no hubieran tenido domicilio conyugal común, se aplicará la ley de la nacionalidad común en el momento de la celebración del matrimonio y en su defecto la ley del lugar de celebración del matrimonio. O sea, solo en el caso de que no se haya establecido, que las partes nunca se hayan juntado como pareja y hayan vivido, haya establecido una residencia conyugal, entonces solo en ese caso se va a aplicar la ley del lugar de la celebración del matrimonio. Piensen en la hipótesis de matrimonio celebrado en la República Dominicana para que la pareja luego se marche a vivir al exterior. Pero lo mismo vale para matrimonios celebrados en el exterior con el propósito de ir a vivir a un tercer país o de venir a residir a la República Dominicana. Todo va a depender de si se materializa o no esa intención. De lo contrario, se va a aplicar la ley
del lugar donde los dos cónyuges tienen la nacionalidad. Por ejemplo, si son dos dominicanos que se casan en Japón y luego ninguno de los dos se queda viviendo en Japón y no tienen una residencia conyugal, entonces la ley aplicable sería la dominicana porque ambos tienen esa nacionalidad en común, según la ley 544-14. Pero si no hubiera una nacionalidad común entre los cónyuges, sería entonces la del lugar en que contrajeron nupcias, que sería, en este ejemplo, así al azar, Japón. Entonces, tenemos cosas muy importantes que se desprenden de eso, porque en el caso de que intervengan dominicanos, ustedes saben que al dominicano le encanta volver, gracias a Dios, porque este es una tierra bendecida en gran medida gracias a la generosidad de los dominicanos que han emigrado, que cada año con el sudor de su frente le envían a sus familiares decenas de miles de millones de dólares en remesas. O sea, más de 10,000 millones de dólares en remesas reciben los dominicanos de sus familiares que han ido a bajar el lomo, a trabajar, de esa diáspora generosa que ha ido a trabajar honestamente a otras latitudes. Entonces, el dominicano le fascina tener activos en el lugar de su origen. Le fascina adquirir un pedacito de tierra, una propiedad inmobiliaria, un apartamento, un local comercial. ¿Qué pasa con ese activo? Está sujeto al régimen de derecho común dominicano. Gente que se casa y no escribe nada. Se casaron, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña el régimen de derecho común es la separación de bienes. Se casaron en otro lugar. Entonces la respuesta no puede ser automática, ni puede ser como un autómata. Ahí hay comunidad. No, usted tiene que ver cuál es la ley porque de ese lugar, porque ahí fue que contrajeron nupcias y ahí es que tienen su residencia. ¿Dónde contrajeron nupcias? ¿Dónde tienen su residencia? Para usted ver la ley aplicable a las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Y, lógicamente, también para un divorcio, porque, evidentemente, como yo le decía, aunque se juran amor hasta el fin de los días, la ley tiene que resolver el tema del divorcio. Y para el divorcio y la separación judicial, el artículo 47 de la ley 544-14 establece que los cónyuges podrán convenir por escrito antes o durante el matrimonio en designar la ley aplicable al divorcio o a la separación judicial siempre que sea una de las siguientes leyes. La ley del estado en que los cónyuges tengan su residencia habitual en el momento de la celebración del convenio, la ley del estado del último lugar de domicilio conyugal siempre que uno de ellos aún resida allí en el momento que se celebre el convenio, la ley del estado cuya nacionalidad tenga uno de los cónyuges en el momento que se celebre el convenio, o la ley dominicana siempre que los tribunales dominicanos sean competentes. El convenio por el que se designa la ley aplicable al divorcio podrá celebrarse y modificarse en cualquier momento, pero a más tardar en la fecha en que se interponga la demanda ante un órgano jurisdiccional. Pero esas son convenciones. Eso es que los esposos digan cuál es la ley que se le va a aplicar al divorcio. Eso no implica ni la ley personal entre los cónyuges durante el matrimonio. Pongo por ejemplo, si uno de los cónyuges se casa y se somete, se van a vivir a la... si los cónyuges se casan, perdón, si los cónyuges se casan, un dominicano, una dominicana, con una pareja de la India y se van a vivir a la India y el régimen aplicable es la dote. Aunque ese régimen sea impopular en la República Dominicana y sea letra muerta, pues la dote es la que se va a aplicar a ese matrimonio. Entonces, pero eso no quiere decir que para un divorcio sea la ley de divorcio de esa jurisdicción necesariamente, sino que eso sí se puede pactar. Entonces,
en defecto de elección, dice el párrafo 2 del artículo 47, se aplicará la ley del domicilio común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda o en su defecto la ley del último domicilio conyugal, en su defecto la ley dominicana. Obvio, la ley dominicana siempre y cuando haya un vínculo entre esas personas con el Estado dominicano, o sea, que hayan residido aquí en algún momento o que ambos cónyuges tengan la nacionalidad dominicana. Entonces, se trata de temas complejos, tan complejos que no todo el mundo los digiere ni los procesa bien. Hay gente que no sabe distinguir entre la competencia de un juez y la ley que el juez va a aplicar para el matrimonio y para las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Hay gente que no sabe distinguir una cosa de la otra, pero se trata de asuntos que ameritan ser procesados con mucha seriedad y con mucha paciencia y no venderle sueños a sus potenciales clientes diciéndole que la ley dominicana se aplica indistintamente en casos en que únicamente una de las personas es dominicana y usted quiere venir a estar aplicando aquí sobre activos que tiene esa persona en la República Dominicana, la ley dominicana, cuando los cónyuges nunca tuvieron relaciones, nunca fijaron su residencia en la República Dominicana y nunca ni siquiera la visitaron como pareja. Entonces, señores, yo creo que se trata de un tema técnico para salirnos un poco de esa vorágine del tratamiento de los temas de actualidad. Estos son temas que a veces no llaman tanto la atención, pero que envejecen muy bien cuando usted busca en YouTube qué pasa con esos problemas matrimoniales en el derecho internacional privado. Esto podría ayudar a aclarar entre esa población que está concernida por situaciones similares y no tanto el que quiere ver qué está pasando con la medida de coerción de tal o cual caso, que si metieron preso a Mengano o a Sutano, y temas de los cuales no dejamos de abordarlo si hay algún interés serio por parte de la audiencia, por la producción del medio, pero zapatero a tu zapato, y nosotros estamos más interesados en orientar a todos ustedes que nos regalan el privilegio de vernos cada semana. Estamos interesados en obsequiarles material que sea más enriquecedor que la urgencia de ocasión que se presenta en este solar mal llamado país. Así que reiterándole las gracias por vernos, por darle me gusta, por hacer sus comentarios. Y en esta plataforma les reiteramos que es más fácil que usted nos haga cualquier sugerencia, porque los comentarios son mucho menos que en la plataforma grande y lo manejamos con más, en una relación más íntima, donde directamente podemos responder en vez de valernos de terceros cualquier comentario, cualquier sugerencia que usted nos haga. Así que lo dejamos ahí por hoy y reiterándole las gracias, los invito para que la próxima semana nos acompañe en otra entrega de Zoom Quick. Hasta pronto.